también es curioso que estén los tres de negro. Es particular. Sí, Las bueno, camisas, ese las camisas negras, pero... ¿cómo se dice? Es azul oscuro. Me parece salido desde No es negro. No, parece salido de protagonistas de novela, le faltan los nombres. ¡No! ¡Qué Vamos a ser oso! nominados por convivencia. Ajá, sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado La Sobremesa, en donde nos reunimos con gente rara que cocina, sí, ustedes dos cocinan de vez en cuando, ¿cierto? Gente rara que cocina, en eso quedamos en el último episodio que tuvimos con nuestro último invitado Miguel, y discutimos de cosas diferentes después del almuerzo. Hoy no va a ser con una bebida, sino con un postrecito, un tiramisú para nuestros invitados especiales. Entonces, ¡ay, qué lindo! Les presento a Roberto, él es medio famosillo, pero pues viene incógnito. Lo pueden seguir en su cuenta de @unitaliano en Bogotá. Él da diferentes recomendaciones de la comunidad tanto italiana como colombiana, de lugares sobre todo para comer. Aunque también das datos curiosos, el video de la palmera me pareció muy particular. Bogotá, sí, formación sobre Bogotá en general. Ajá, y estamos también con Karen. Karen es una profesora de italiano que trabaja, bueno, has trabajado en varias universidades, ¿no? Sí. Pero entonces ahorita hablaremos de lo que se dedica cada uno. Les recuerdo por favor seguirnos en @paulacocina, tanto en Instagram como en YouTube y también en TikTok. También nos pueden seguir en @elnidopasta. Por favor vengan a los talleres y coman de nuestra pasta. Ellos dos saben que está muy buena. Recomendada. Número 1. Y número 2, pues eso es lo que nos ayuda a financiar este tipo de proyectos que se hacen a honoris causa. Esperamos en algún momento que sea algo pago, en algún momento de la vida, más pronto que tarde. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, exactamente. Y pues nada, entonces Roberto, empecemos contigo. ¿A qué te dedicas? Entonces, yo soy colega de Karen porque mi trabajo general, yo soy profesor de italiano para extranjeros. Eso es lo que hago. Y como tú mencionaste, tengo una página de Instagram donde hablo de diferentes cosas de Bogotá, comida en general, italiano y curiosidades sobre Bogotá. Entonces eso, digamos, es un segundo trabajo, pero no es algo que yo pueda sustentarme, por lo menos no por ahora. Entonces es algo más que yo diría un trabajo / pasatiempo, ¿ok? Ok, listo. ¿Tú, Karen, a qué te dedicas? Bueno, como ya lo dijiste, yo soy profe de italiano desde hace unos 5 años, más o menos. He trabajado en varias universidades públicas, privadas. Actualmente soy profe en Javeriana y Uniandes. Le dicto clase a todo el que quiera aprender italiano en las universidades. También dicto cursos personalizados, privados, de vez en cuando, más bien como pasatiempo. esa última, ya a eso me dedico, más o menos. La idea de este episodio, sobre todo, como se pueden dar cuenta, pues son de dos nacionalidades muy diferentes, pero que tenemos, ahorita estábamos hablando, los italianos y los colombianos tenemos más en común de lo que uno podría pensar. Entonces, la idea de hoy es hablar, número 1, de gastronomía italiana. Número 2, de choques culturales que ustedes han presenciado, tanto tú, un italiano viviendo aquí en Bogotá, como lo dice tu @, como Karen, pues tuvo una experiencia también durante una larga temporada de su vida viviendo en Italia, entonces pues podemos ir hablando de esas cosas. Yo nunca he ido a Italia, entonces me siento como, no sé si se acuerdan de ese meme de Stranger Things, de dos personas que están hablando y uno al fondo queda como... más o menos ese es este episodio. Entonces, nada, si quieren, cada uno puede empezar comentando su experiencia como tú, como italiano viviendo aquí en Colombia, cómo ha sido, cómo te recibimos, cómo te has sentido, y tú también como colombiana, cómo te fue en Italia. Pues yo diría, como tú ya mencionaste, Paula, las culturas no son muy diferentes. Yo pues siento que hubiera tenido más choques culturales si hubiera sido de otra parte de Europa, por ejemplo del norte de Europa, o si hubiera sido, por ejemplo, del mismo continente pero del norte, como de Estados Unidos. Entonces nosotros también, con mi esposa que es de aquí, hemos tenido la oportunidad de hablar con otras parejas
que una persona era colombiana y la otra otro país, y sentimos que había choques y nosotros no sentimos muchos choques. Eso quiere decir que las culturas nuestras son muy parecidas. Son una cultura pues, de familia, extrovertidas, habladoras. Son una cultura, entre comillas, también ruidosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a alguien acá que está pitando, que pelea en la calle, pues eso me parece muy parecido a lo que pasa en Italia. No es algo del otro mundo como podría ser en Noruega. Ok. Entonces yo veo muchas cosas parecidas. Si hablamos de cultura, gente, y yo me sentí muy bien en el sentido que yo creo que, y mi esposa siempre lo confirma, que a los colombianos les gustan mucho los extranjeros, les caen muy bien los extranjeros, entonces en general me siento como bien recibido, como cuando yo digo a la gente, cuando la gente me pregunta de dónde eres, y digo soy italiano, como pues casi siempre hay algún tema que le gustaría visitar, que algo que le interesa, entonces yo siento que no hay muchos choques culturales, hay muchas cosas parecidas, obviamente son dos partes del mundo, dos continentes, tienen historias y cosas diferentes, entonces hace que la vida en sí a nivel a diario pueda sentirse un poco diferente, ¿no? También por una cuestión de cultura, mentalidad, tamaños, Climas. climas, Sí. ahí, pero en general diría que hay muchas más cosas parecidas que no. Luego sí, nosotros nos llaman los latinos de Europa, sí tenemos cosas parecidas, Sí. pero no creo que seamos iguales, no sé, Karen dirá su opinión, pero yo diría esto resumiendo, como en general sí hay muchas cosas parecidas, no hay choques culturales muy fuertes, pero sí somos culturas diferentes. Sí. Ok, pero es que mi experiencia, no sé si es diferente porque soy mujer. De Sí, pronto eso eso puede es. generar... No, y también yo iba a decir con respecto a lo que contaba Roberto, es como tal vez a un italiano, a alguien que viene de Europa, viene aquí a Colombia y obviamente no te van a tratar mal. Así, Porque claro, pues. acá, o sea, que ha cambiado mucho la perspectiva con respecto a los extranjeros, porque nos hemos dado cuenta de las cosas que pasan con la gentrificación y todas esas cosas, entonces como que ya le hemos bajado un poco, pero hubo un momento en que alguien veía a un extranjero y una vez era a besarle los pies, básicamente, entonces tal vez sí son, por eso también quería hablar, como porque sí va a ser muy diferente el trato de una persona que viene del extranjero acá. Y de hecho no importa, sin importar de dónde venga, o sea, siempre al extranjero, sin importar si es latino, o si es europeo, o si es asiático. Bueno, ya con los africanos y los indios hay otras reservas, pero igual sí son tratos diferentes. Y dos, también la cuestión de género también es una Es cosa difícil completamente que no diferente. genere distancias, ¿no? Ay. Yo siento que en particular mi experiencia tiene más que ver con cuestiones de género y también con que estaba un poco más joven. Le estaba comentando a Roberto antes de empezar también que pues yo apenas no tenía menos de 20 años, entonces había muchas cosas de la vida que... Y tengo muchas anécdotas muy tontas que pueden parecer pequeñas, pero son incluso divertidas. Yo siento que los colombianos somos un poco más relajados con muchas cosas, ¿sí? Como que en la cotidianidad somos mucho más tranquilos. Recuerdo mucho, por ejemplo, en Italia que las bolsas negras pues son para la basura, punto. ¿Sí? Si tienes una bolsa negra, ahí pones la basura. Entonces, Ok. alguna vez yo iba de viaje, iba muy rápido, eran las 4 de la mañana, solo encontré una bolsa negra y ahí empaqué una cobija y me la llevé a un bus en Italia y el señor del bus me miró así como de, ¿por qué me estás trayendo tu basura aquí? Y yo como, ¿cuál basura si es mi cobija? O sea, no es basura, es una cobija y merece respeto. Y él súper, no, pero ¿qué te pasa? O sea, me trajiste la basura, o sea, que... Y es un bus, bueno, es Flix, que Flix es una marca tradicional de extranjeros, o sea, porque es económica y Por porque... favor, pueden ir tocando su tiramisú, por Ah, favor, ya. no lo dejen en visto. Yo sé que la conversación ya. es interesante, pero que Y- Karen allá sí se lo acabó. Karen, tú no te lo vas a comer, presta. Pero le estaba Estábamos esperando el momento, muy Yo juiciosos. comienzo entonces. No, claro, pues que para eso es. Y claro, en ese momento, ahí por ejemplo ese tipo de choques, pero ya no es ni siquiera, es un desconocimiento de contexto que
pues nadie te va a decir en una clase de italiano, mira, la bolsa negra es solamente para la basura. O sea, son cosas que se salen un poco, pero que yo sí sentía mucho reclamo de parte de los italianos porque las cosas no se hacían de ciertas maneras, ¿sí? Como que ellos son muy rígidos con algunas reglas. Claro. Por eso igual, para mí los colombianos somos mucho más tranquilos. Aquí si tú llevas algo en una bolsa verde, blanca, azul, amarilla, pues es como, pues bueno, es tu bolsa. Te pertenece. Tu bolsa, tu problema. O sea, no importa. Pero entonces me pasaban cosas así, mucho de la mirada que juzga. También, no sé, el tema del pelo mojado, que no sé si Pues creo que es cosas de mujeres. de mujeres, es que son claro. cosas de mujeres, sí, o sea, de verdad, y me ha pasado con mis compañeros de trabajo acá, es como que a veces llego a una reunión pues con el pelo mojado y es como, ¿por qué tienes el pelo mojado? Y yo pues, porque el cabello lo se acabo me de lava, literal. Claro, ellos tienen una idea de climática, obviamente si tú estás en un invierno a -5 grados no vas a salir con el pelo mojado porque no, o también que geográfica también, un poco como Sí. que la zona del norte de Italia es como no puedes salir con el pelo mojado porque te enfermas, te da gripa, es también un mito urbano que te da gripa si sales tienes el así, pelo no sé mojado. qué, y nosotros somos muy frescos en ese sentido, entonces alguna vez recuerdo haber salido de un bus a la universidad, no sé qué, tenía clase temprano en Italia 9 de la mañana, porque hablábamos también de esas diferencias, clase, Luego lo hablamos, sí, sí, clase de 6:30, 7 de la mañana aquí, clase de 9 es la clase más temprano, madrugando. Como Estamos- Maluma. Sí. Madrugando. Sí, literal, madrugando a las 9. Y salí con el pelo mojado y todo el mundo en ese bus me miró de arriba abajo y yo, ¿pero qué pasó? ¿Será que...? No Huelo sé. feo, Sí, yo, pero me acabo de me puse algo en bañar, la ¿qué pasó? cara. Y no lo entendí hasta muchos años después, claro, que empezaron estas conversaciones. Entonces sí sentí como que había unas reglas sociales mucho más fuertes. Hablaba con una profe italiana también hace un tiempo y ella me decía, no, pero yo sentí más como estos estereotipos de belleza aquí, porque yo salía y las mujeres estaban súper arregladas, maquilladas para el trabajo, hermosas, divinas, y yo en cambio italiana, pues estaba como más, no sé, relajada. Y yo no, me pasó todo lo contrario, yo me sentía siendo demasiado relajada en un contexto en el que había unas reglas que yo ni siquiera conocía, y, y nadie me las estaba explicando, sino que simplemente sentía como esa mirada que juzga y claro, siendo joven, siendo mujer, siendo extranjero, latino, también me pasaron, obviamente nosotros colombianos pues cargamos con este estigma de Pablo Escobar, no sé qué, entonces alguna vez estaba en Nápoles, en un parque, de la manera más tranquila posible, como leyendo algo, llegaron niños en bicicleta tipo 12 años y en ese momento hay una serie que no es ni siquiera colombiana, sino mexicana, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía que ver con Pablo Escobar, en fin. De narcos, Sí, probablemente, de narcos, sí. ah, sí. cualquier serie de narcos, cualquiera, genérica, ¿no? Entonces me empezaron a preguntar como, bueno, ¿y tú de dónde eres? No sé qué, y yo, no, soy pues de Colombia, Pablo Escobar, y yo, ay, Jesús. O sea, esto lo escuchábamos en los 90s, bueno, en los 2000, obviamente, pero pues eran niños, ¿sí? Y mi primera impresión fue como, bueno, pero, bueno, también un poco... que hacen estos pelados tan chiquitos, Nápoles, que es una ciudad muy parecida a Bogotá, en ese sentido del caos, de no sé qué, de bueno, en fin, y ellos como, pero contentísimos, así como de, Pablo Escobar, y yo, no, amigo, espera, siéntate, charlemos, porque no es tan así, ¿no? Y también muchas palabras que se dicen un poco al aire, recuerdo que también conocí un chico en Firenze que lo primero que me dijo como, eres sudaca, y yo, bueno, o sea, sí, pero no, porque el término pues puede tener una connotación negativa que para ellos es como, ay, sí, sudaca cualquiera, y es como, no, espérate, porque no es tan así, no es tan al aire que le dices a una persona, yo tal vez puedo decirme sudaca a mí misma, pero tú no a mí. No. Mis traumas, mis Sí, sí. Mi tercer mundo. Mis chistes. Entonces sí había una relación directa pues al tema de la violencia, de narcotráfico, de cosas por el estilo. Solamente una persona me mencionó como a Gabriel García Márquez. Que, bueno, por ahí podemos tener otro tipo de conversaciones. Claro. Pero sí mis choques fueron más bien como de las reglas rígidas, de ciertas cosas como sociales que no se hacían, que para mí pues era como, yo también venía de un contexto de universidad pública en la que pues todo podía pasar, o sea, si te sientas en el piso no pasa nada, si comes con la mano no pasa nada, sí, como ciertas cosas que generan impacto a veces como en... No sé si de pronto los italianos sí tienen esta idea de ustedes son no muy relajados, sino más bien como poco educados, más bien, como que eso son cosas de educación, como de cultura general, no sé. De pronto por ahí encontré yo choque. Pero pues también mucho recibimiento, pero lo mismo, no sé si es porque era universitaria, una chica, mucha cuestión de protección de, es que estás aquí sola, estás viajando sola, entonces no, cuidado porque estás viajando sola,
atención porque estás viajando sola. Lo que tú me contabas, que tu familiar que vivía allá de una Sí. vez, lo primero que te dio fue Gas como un gas pimienta. pimienta. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No tengo un gas pimienta en Bogotá. Jamás he usado un gas pimienta en mi ciudad. Y lo primero que y rosado, divino, la verdad, estaba muy bonito. Accesorio. Era literal, era súper lindo. De hecho, anécdota chistosa. Cuando regresé a mi casa y pues estaba destapando como los regalos, no sé qué, mi papá lo vio y dijo, es un perfume, y lo accionó en mi casa. Y todos tuvimos que salir corriendo. La única vez que hemos accionado ese gas pimienta fue esa. Sí. Porque pensaron que era un perfumito, pero bueno, X. Sí, entonces, de pronto por cuestiones de género, veo un poco más de cuestiones ahí para charlar. Igual ahorita tú, antes cuando estábamos almorzando, porque le recuerdo está la sobremesa, son Sí. cosas que se discuten después de almorzar, a la luz de una vía, un postrecito. Entonces tú mismo, no, o sea, si bien puede que tú no hayas recibido como un choque cultural así como tan grande como el que recibió Karen, igual es inevitable que la gente tengamos un estereotipo sobre las cosas. Y el estereotipo sobre el italiano es súper grande. O sea, y creo que eso lo vemos sobre todo en restaurantes. Que empiezan a hablar sí y hacer la Claro. mano así y toda la cosa. Erika, lo que pasa es que cuando eres de un país conocido, siempre o casi siempre pasa lo mismo y te dicen lo mismo. Entonces, si eres conocido por algo positivo o negativo, entonces a nosotros nos dicen siempre esto, como dices tú. Puede que nos digan algo de la mafia, sobre todo por los años 70, claro. 80. Entonces hay cualquier tipo de cosa, o puede ser algo positivo o negativo. Si eres español te dirán pues la paella, no lo sé, cualquier tipo de cosa. Entonces yo pienso que es normal, la gente se apoya a lo que conoce, muchas veces no lo hace con intención de criticarte, más de como tener un tipo de relación contigo, diciendo lo que sabe de su país. Claro, hay gente que no lo dice de manera, digamos, muy amable, muy respetuosa, pero yo pienso que pasa a todas las personas que vienen de un país reconocido, conocido por... Y de hecho yo conocí italianos viajando que decían, no sé, desde ahora voy a decir que soy de Macedonia, o un país no muy conocido, porque la gente no tiene nada que decir. Como eres de Macedonia, pues Macedonia del Norte, bien. Básicamente, ¿dónde está? Entonces yo diría que es algo muy así. Lo que quería mencionar, no sé si Karen está de acuerdo, yo lo que pienso es que una diferencia que hay entre las personas italianas y, digamos, latinoamericanas en general, es que nosotros italianos es un poco más difícil romper el hielo. Es difícil empezar una conversación, romper el hielo, pero en el momento que tú entras en una familia o en un grupo de amigos, sí somos personas muy acogedoras, muy amigables, muy de corazón. Pero sí romper el hielo es difícil, porque yo hablé con muchos extranjeros que le daba muy duro al comienzo en Italia, porque es difícil entrar, digamos, en un círculo. En cambio, yo creo que acá es mucho más fácil romper el hielo, es mucho más fácil tener una conversación con alguien y desde ya empiezas a ser parte pues de los amigos, te empiezan a invitar y todo eso. No sé si tú viste lo mismo. Sí, el capital social es muy distinto también porque siento que es difícil realmente abandonar como los amigos colombianos que uno puede hacer o latinoamericanos. O sea, es muy sencillo se hacen grupos, es complicado, realmente uno lo intenta y es como, voy a viajar al otro país, quiero practicar la lengua de ese país, voy a evitar tener amigos latinos o colombianos. Primera semana, segunda semana, tercera semana y es como... Más que dicen que los colombianos somos una plaga. Que estamos por todas partes, sí, aparte de todo. No, es complejo, es difícil, pero digamos que, bueno, en el contexto de estudiantes, eso sí es una ventaja bastante grande, porque claro, todos teníamos, roomies distintos. O sea, había unos que tenían roomies italianos y con esos roomies italianos, más bien como por extensión, empezamos a hacer ya un combo de los tres colombianos con su italiano de confianza, que era solamente uno. O sea, cada uno tenía un italiano. No era que tuviéramos 5, 20, Vaya 30, su italiano sino de cada confianza. uno llevaba su italiano exactamente y ya. Porque, de hecho, a mí me fue mejor con otros extranjeros, ni siquiera latinos, porque yo viví con personas de Pakistán y de Irán, y personas supremamente amables, amigos italianos tuve pocos, los amigos por extensión, y se me hizo curioso algo, esto sí, no sé qué tanto
pues estuve ya viéndolo más de cerca o teniendo la experiencia de cerca. Yo aquí en Bogotá, cero que ver con cosas religiosas o algo por el estilo, cero. Pero en Italia hice parte de coros en iglesias y eso era chistoso. Porque Ok. claro, los coros, a mí me gusta mucho cantar, me gusta mucho la música, los coros allá son como, no sé, hacer parte de un coro es como tener tarjeta de Transmilenio, sí, es muy cotidiano, los niños de cuando están pequeños van al coro, hay que ir al coro, el coro, ta, 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 y eso me acercó como a un mundo que yo aquí en Bogotá jamás haría, así me gusta mucho la música, no haría parte de un coro en una iglesia, pero ya se me hizo muy cotidiano como esta relación, que ni siquiera es religiosa, tampoco es... pero el tema de las iglesias es como muy normal, muy cotidiano, muy... ir a la iglesia no solamente como para hacer la comunión o la misa o confesarte, en fin, sino que hace parte de las dinámicas, sobre todo diciembre, ¿no? Entonces, los villancicos, vas a la iglesia, esto. Nunca fui a una misa, pero estuve en muchas iglesias mucho tiempo, haciendo comunidad, de hecho, comiendo con ellos, en fin, entonces eso, no sé tú ese tema, ¿cómo lo has...? Puede ser que dependa también de la zona, Sí. ciudades grandes, pequeñas, tipo de comunidades. Lo que siento seguramente es que las últimas generaciones están un poco más alejadas, pero sí siempre hay. Por ejemplo, también en la escuela tenía un compañero que él, por ejemplo, era la persona que iba a ayudar el cura y esos tipos de cosas. Entonces sí hay, seguramente mucho menos que antes, pero me imagino que también depende en un contexto. Por ejemplo, si tú estuviste en una ciudad universitaria, también puede haber un contexto diferente del pueblo de donde vengo yo. Entonces, creo que, pero posiblemente sí. Igual yo ahí metería mi cucharada porque tal vez aquí en Bogotá no te llamó la atención porque es un contexto muy normal para ti y es una ciudad que no es nueva para ti. En su momento estando en Italia tal vez, porque es que aquí en Bogotá también y en general en todo Colombia pues somos, según la Constitución somos un estado laico, Pero no, muy religiosos. pero entonces sí, o sea, igual aquí se presta mucho también ese tipo de actividades y están diferentes actividades en las iglesias, con las viejitas, con los adolescentes, con diferentes tipos de cosas, pero tal vez justamente estar en Italia te dio la oportunidad de generar una comunidad, de conocer otras personas nuevas Sí. allá en esa parte, porque pues aquí en Bogotá no lo harías pues porque ya es una cosa muy normal y pues no necesitas conocer más gente en Bogotá, para eso están tus amigos. Ok. Y ya dices, ¿por qué no? Ajá, exactamente. Entonces Es la siento disposición más que bien al sí, punto. siento que tal vez ahí sí hay como cierta diferencia. Pero bueno, yo también lo sentía como que siento que el tema de las iglesias allá, como también se hace tan turístico, Ujú. siento que hay una relación diferente con el espacio, ¿sí? Que siento que nosotros acá no lo tenemos tan arraigado. De pronto en Bogotá tú dices visito una o dos iglesias por turismo, pero pues por ejemplo Venecia prácticamente es todo lo que Todas visitas las son iglesias. iglesias. Entonces sí, ese tipo de relaciones con el espacio también me parecen distintas y interesantes también de ver. Como Yo tengo diferencias. una anécdota ahí para complementar lo que ustedes dijeron, su relación con tú como colombiana con italianos y tú con colombianos como italiano. Para el último trabajo en el que estuve, yo creo que esto sí ya se los conté a los dos, pero tal vez la audiencia no lo sepa, me pasó algo muy chistoso y es que en un trabajo, yo nunca presenté una hoja de vida para decir voy a trabajar en tal lado. Jamás, nunca. O sea, yo dije, sí, yo sabía por un amigo que estaban abriendo como un espacio de restaurantes, plaza de mercado, una cosa así, mercado gastronómico, perdón, no era una plaza de mercado distrital, un mercado más gastronómico, pero me llegó la oferta justamente de una persona extranjera y de un italiano, diciéndome como ven, vi tu hoja de vida, me pareció muy interesante, te voy a entrevistar, es en el WeWork de la séptima con 100, bla, 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 bla. Y yo tuve mucho miedo. Me van a robar. No, yo dije, Un no, ojalá, yo creo que lo mejor, o sea, yo dije, tal vez me quiten mis pertenencias, es lo mejor que me va a pasar. Porque pues la trata de blancas, lo que tú decías, la cuestión de género, y está muy raro que un extranjero te escriba al correo diciéndote como, oye, vi tu hoja de vida cuando tú nunca mandaste tu hoja de vida para allá. Entonces, yo dije, como ve, tan raro. Igual, ahí venía como la firma de la persona que me estaba reclutando, no sé qué. Y averiguando en Google fue como, no, es un periodista italiano, no me acuerdo que había escrito algunos libros y que pues sí, efectivamente iba a ser socio acá.
pero igual uno sigue en la desconfianza como latino porque uno puede salir de Latinoamérica, pero Latinoamérica nunca se irá de uno. Entonces uno piensa como, ok, pero tal vez esta persona está suplantando a ese periodista. Como va siempre más allá de lo que... Alicia indígena. Claro, uno va 3 pasos más allá como no, pero de pronto tú estás suplantando a esa persona y tú me estás esperando allá y me vas a robar mi celular y seguramente un órgano también. El caso es que yo ya proyectadísima, ya. Pues porque tú sabes... Ibas cómo- ya con la policía detrás por si acaso. El caso es que igual, o sea, yo dije como, bueno, voy a dar el beneficio de la duda, igual sí le avisé a muchas personas, como, oye, voy a estar en una entrevista en tal lado, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y efectivamente sí era este periodista que iba a ser socio de ese restaurante. Y fue una de las entrevistas de trabajo más cómodas que yo he tenido en la vida. Es decir, ya la experiencia de eventualmente trabajando fue una cosa muy diferente, pero la entrevista, por la entrevista, siento que fue más una conversación que una entrevista de trabajo formal donde tú sientes la presión, sino que de hecho fue una conversación como, ay, ven, ¿y tú dónde has trabajado? ¿Y tú qué has hecho? Y de hecho fue un ambiente muy manejado como en este podcast donde yo le preguntaba a él también cómo se había sentido acá, qué había conocido acá. Y yo obtuve ese trabajo, terminé obteniendo ese trabajo fue porque él me dijo al final como, ven, no he encontrado ni tomates armanzano ni guanciale aquí en Bogotá. Y yo, bueno, yo con el tomate armanzano sí no tengo ni idea, pero sí tengo un proveedor de guanciale. Y le terminé pasando el dato y eso creo que fue lo que me terminó dando el trabajo. Y allá pues también terminé conociendo al chef del restaurante, era una persona supremamente joven. Tal vez ahorita con los años sea una persona un poco más abierta al mundo y más... Es que no quiero decir la palabra inteligente, pero tal vez tenga una conversación más interesante, pero en su momento él sí era un muy buen cocinero, pero tal vez quedarte hablando con él no iba a ser la conversación más provechosa del mundo. Y además, entonces eso también cultivaba un estereotipo y a mí me parecía mal con el man porque era demasiado guapo. Entonces es como, pues qué mal que seas guapo y aparte estés dando el estereotipo de si estás bonito, pues eres tonto. Pero pues desafortunadamente en ese momento, o tal vez también una barrera del idioma, tal vez a él no lo dejaba como Expresarse. tener una mejor conversación con otras personas. Como el meme de Modern Family. Ajá. Si supieras lo inteligente que soy cuando hablo español. Exactamente. Entonces sí, pero en general, como el tercer restaurante de cocina italiana en el que trabajé, nunca tuve yo per se la experiencia, pero sí me decían que era un tipo muy serio e incluso podía ser agresivo en la cocina, cosa de que lanzaba sartenes a las otras personas y todo. Pero yo quiero pensar que no es un estereotipo italiano, sino porque él era una persona agresiva. Y así, pero en general conociendo italianos en la industria gastronómica, pues sí, en general son gente muy amable, son gente muy abierta, son gente que si tú le vas a preguntar algo no te van a poner problema ni nada parecido, pues son personas que, o sea, con las que uno no siente como ese rango de superioridad también, como te lo mencionaba al principio, que a ti como extranjero tal vez si te veían como, ay, un extranjero, entonces no lo puedo tratar mal, lo tengo que tratar como si fuera el rey de España y mejor dicho, algo así. Sino que no existía esa barrera, sino que simplemente podríamos hablar de tú a tú y sentirnos como en el mismo, y tener una comunicación completamente normal. Entonces, eso es como la experiencia que yo he tenido como trabajando en restaurantes, pero sí, esa experiencia, la de la entrevista de trabajo siempre ha sido como, no sé por qué lo llevé tan lejos, o tal vez sí sé, pero en realidad como que sí fue y de hecho ha sido como una de las pocas entrevistas de trabajo que fue como, oye, qué chévere entrevista. Entonces sí quería como agregar eso. Hablando en términos de comida, porque una de las cosas que yo defiendo muchísimo en este taller y sobre todo en las clases es que por más de que Italia y Colombia estén separados por todo el océano Atlántico, tenemos muchísimas cosas en común más de lo que pensamos.
que reunirnos en familia un domingo para aquí hacer los panes, los tamales, las empanadas y allá hacer la salsa pomodoro, los raviolis, la pasta, etcétera, etcétera, etcétera. Y gastronómicamente hablando, uno diría es que los ingredientes son muy diferentes, pero igual los sabores son muy suaves y uno puede encontrar muchas equivalencias. Y tal vez por eso acá, por ejemplo, el menú de los niños puede ser una salsa boloñesa perfectamente. Que es lo que tú decías ahorita, es un menú de domingo normal. Igual, pues tú estando en Italia y tú estando aquí en Colombia, ¿tuvieron igual un choque cultural o si les pareció algo muy equivalente y no extrañaron mucho algo? ¿O tú estando acá sí extrañas muchísimo la comida allá o cómo funciona eso? En general, no, hay muy pocas cosas que yo extraño, pero digamos la mayoría de las cosas. Y a Bogotá, no tanto porque yo no llevo aquí muchísimo tiempo, como la mayoría de la gente piensa, pero sí Bogotá, por lo que me dijeron, ha cambiado mucho en los últimos años a nivel gastronómico. Entonces, esto hace que yo muchas cosas las encuentro y las encuentro bien, de buena calidad. Cosas específicas, no, como es normal que sea. Entonces, hay cositas que uno extraña, pero en general se encuentra de todo. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro que hay sabores y cosas un poquito diferentes, pero no tan diferentes. Es decir, no es por ejemplo, no sé, la comida vietnamita o algo que los sabores son completamente diferentes. Yo creo que en general son muy parecidos. Hablamos de cómo también servimos, ¿no? En Colombia se sirve todo, digamos, en un plato. En Italia más una cuestión de primer plato, segundo plato. Pero yo no le veo muchísimas diferencias. Y tampoco es lo que dijiste tú a nivel cultural, es decir, es el espacio donde la gente come. Es verdad que hoy en día está cambiando mucho porque el ritmo también en Italia es mucho más rápido, entonces puede ser que no haya las tradiciones de los domingos como antes, pero igual lo que a mí me parece que aún las familias intentan sentarse todos a la mesa, sobre todo los fines de semana, venir, si tú vives en otro lado, vienes aquí, comemos algo. Colombia me parece muy interesante a nivel gastronómico. A mí me gusta la comida colombiana en general, comida tradicional. A veces la persona me dice, probaste esto, probaste esto, probaste esto. Claro que hay cosas que no me gustan, pero en mi país también hay cosas que no me gustan. ¿Por qué no te gusta acá? Por ejemplo, no sé, yo con el arroz con leche a mí no... Te vas de mi casa. Fuera de este podcast. ¿Cómo se dice? No me mata. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cómo es posible? Pero claro, como hay platos también que, pues, yo en Italia no como. ¿Qué no te gusta de allá? Pues, por ejemplo, no sé, mis padres siendo del sur hacen algunas cosas con algunos tipos de vegetales que, por ejemplo, yo no como y nunca he comido, de que yo me acuerde, ¿ok? Desde que yo me acuerde nunca comí. Entonces, pienso esto, Colombia me parece muy, muy rica a nivel de cantidad de verduras y frutas, sobre todo fruta. Y el hecho de que no haya estaciones. Porque nosotros en Italia tenemos que esperar la estación de las fresas, la estación de la sandía. Sí, ahora a veces se importa, exporta, pero no pero es en igual. precio es una cosa también Claro, aumenta mucho el durísima. precio. No, y muchas veces las transportan en una nevera, entonces igual se te daña rápido, hay muchos problemas. Pero yo en general diría que seguramente lo que pasa es que también hay muchas cosas a nivel gastronómico que también está relacionada con la cultura. Entonces, no sé, en Italia se dice, vamos a tomar un café, en el sentido de vamos a encontrarnos, el café es una manera para encontrarnos, pero no es algo muy largo, porque si no, vamos a almorzar o te invito a mi casa, entonces hay cositas así, leyes no escritas, ¿no? Lo que se dice, por ejemplo, el cappuccino después del almuerzo. Hay también cositas de mentalidad y tradiciones que creo que son típicas de cada uno. Esta probablemente son los choques más diferentes. Pero yo diría que sí, también Colombia siendo un lugar exótico, hay cosas exóticas, me imagino, no sé, comer el cuy. O no el sé. chigüiro. ¿Has probado el chigüiro? No. No has tenido la oportunidad. Aquí nosotros has probado tal cosa, come. Pero es chévere que la gente me dice, como Claro. no lo has probado, te quiero llevar a probar. Pero entonces hay cosas diferentes, pero yo creo que en general no tenemos una manera de comer, empezando por los cubiertos, como puede ser muy diferente si te vas a algunos países de África o de Asia. Y de sabores tampoco. Entonces yo digo que las cocinas
seguramente las cocinas, más que las personas, cuando estamos hablando de personas, son más diferentes a nivel cultural, pero tampoco tan diferentes. Eso es lo que diría, no sé. Karen, sí. Es que, ¿estás de nuevo, mi acuerdo? perspectiva es para el otro lado. La Sí. perspectiva para el otro lado es diferente, porque, claro. Por eso quise hacer este capítulo así, porque me pareció muy interesante Claro. tener esta conversación desde las dos perspectivas. Porque, Y claro, desde la tercera, una persona que jamás estaba allí, pero pues ha leído lo suficiente. porque siento que para ti es muy sencillo aquí encontrar muchos restaurantes, propuestas, ideas, intenciones italianas, pero encontrar un restaurante colombiano en Italia es... Y de hecho me pasó, quería contarles eso, en Ancona, que Ancona es una ciudad... Mediana, ¿no? Quien realmente, cuando mencionamos las 10 ciudades más importantes de Italia, ni siquiera en las 15, yo creo que ni a nivel turístico, no se encuentra cerca a ciudades... Pero ciudad entonces sería más un pueblo. No que es una ciudad. ¿O es una No, ciudad? Ancona es una como ciudad tal? porque es la capital de Marque. No, es una ciudad. Ok. Es una ciudad. No, es que como lo describes no es es como- chiquita, sino que no es como turísticamente muy atractiva. Ok. Y a mí me pareció hermosa. Viajé allá alguna vez y me encontré un restaurante colombiano. Y yo, ¿qué es esta vaina? O sea, no, ¿por qué en Ancona? 1, 2, ¿qué hace esta gente acá? ¿Qué? Tuve la oportunidad de comerme un tamalito muy... Claro, no tenía el mismo sabor y era muy difícil realmente que lo tuviera, pero era más la hospitalidad de las personas, porque un restaurante enorme, lleno de cuadros de gente bailando salsa, era más como esa calidez del servicio, de la atención, de quienes estaban ahí, que ya ni siquiera hablaban un español muy claro, se notaba que llevaban mucho tiempo en Italia. Y ya se les siente ese español raro, ese español de, ok, se nota que hace mucho no viaja, seguramente viajas a no habían Colombia. vuelto a Colombia en mucho Dice, tiempo. como te traigo el conto, amablemente Sí, mezclado, algo así, pero espera. Y fue una experiencia muy bonita. Digamos que nosotros también intentamos mucho compartir nuestra gastronomía con nuestro italiano asignado para el intercambio. Les hicimos como buñuelos con queso feta. Eso es un hicimos clásico muchas de los cosas, colombianos así en el como extranjero. tratando de compartir. Porque nuestra comida era muy difícil de tener allá. O sea, de hecho, tratamos de mostrarles la arepa de huevo, que los patacones con hogao, cosas así. Entonces era más bien nosotros intentando mostrar, porque es como, mira, esto es diferente, ¿sí? Pero desde una emoción muy, muy genuina y también muy ingenua de potenciar también lo que somos nosotros. Dentro de las diferencias, yo siento también que a mí me faltó mucho como la comida de casa, porque no tenía quien me hiciera comida de casa, yo me hacía mi propia comida de casa. Mi comida de casa no era, no estaba No era lo todavía- suficientemente casera. no estaba desarrollada para hacer comida de casa aún. Me pasó con las lentejas, por ejemplo, que las lentejas allá son chiquiticas y se demoran eternidades en estar. Entonces, claro, fue muy difícil ese proceso también de cómo cocino esto, porque no la cocino como lo cocino yo en casa. Así será el mismo alimento en teoría, pero No son. tiene ahí como sus particularidades. De todas maneras, uno viene muy habituado. Por ejemplo, acá tú puedes conseguir pasta fácilmente. En Italia también se puede conseguir arroz fácilmente, pero yo siento que no, como no hace parte de la cotidianidad del espacio, no es tan sencillo. O sea, yo por lo menos jamás vi, aparte pues del risotto, que es como el típico, pero también es costoso. O sea, ir a un restaurante a comer risotto, como un plato así como con arroz, que nosotros tenemos 35, hasta el arroz con leche, ¿no? Platos con arroz, entonces es muy difícil. Con las frutas tuve la peor experiencia de mi vida con una naranja, no, una malla de naranjas, porque ya tenía mucho antojo, entonces ya pues hace mucho tiempo no comía fruta de verdad, porque los jugos allá son de caja, todo es de caja, realmente los jugos no son como jugo. Entonces dije, no, pues vamos a darnos un lujo y a comprarnos una malla de naranjas. Claro, yo abrí mi naranjita y la fui a exprimir. ¿Cuánto y te qué costó? tristeza, ni me acuerdo, pero no me quiero contar más No bien. me quiero. No quiero acordar. Yo que sí quería hacer eso, pero uy, ¿cuánto te costó? No, fue terrible. Y yo, ¿pero qué es esto? Nada, de verdad, nada. Era una naranja triste. Pero no fue solamente una, fueron muchas naranjas tristes realmente. Claro, desde esta parte sí era como, bueno, se siente, pero pues obviamente por el otro lado, pues mucha riqueza en sabores distintos. El tema, hay algo que a mí me rompe la cabeza, es la pizza frutti mare. Me parece una cosa increíble que aquí en Colombia es difícil porque la pizza, pues en las zonas costeras, no va a ser una pizza de frutti mare, ¿sí? Entonces eso me rompió por dentro y fue como, wow, qué sabor tan interesante que me hace falta, de hecho, de Italia. También la lasaña también fue una experiencia, pues porque yo vivía en Bolonia,
plato muy típico de allá, entonces también fue otra cosa, otro mundo. Y una cosa que sí le anoto puntazos a Italia, los hojaldres y las cosas de... Todos los hojaldres te los puedes comer en el chuzo más chiquito y que tú dices, "Meh". No, es increíble, de verdad, la calidad de los hojaldres es otra cosa, es otro mundo. Que aquí, sí, digamos que no sé por qué el hojaldre aquí como que, no sé si es la calidad de la harina seguramente, Ay, la pero no mantequilla. también es porque no has ido a los lugares que son. No, pero digo, o sea, Tal cotidianamente. vez porque acá se consigue. Claro, pero porque tienes pero que ir culturalmente, como... pero mira que, o sea, hablando en cuestiones de panadería, por lo menos la mejor panadería de Colombia, y en comentarios no me dejarán mentir, es la panadería de Bogotá. Porque tú vas a otras ciudades claro, en sí, Colombia total. y la mejor panadería definitivamente es en Bogotá, pues porque aquí comemos demasiado pan más que arepas. Sí. Entonces, por eso tal vez se ha desarrollado la panadería y por eso te dije, como, pues tal vez no has asistido a los lugares que son, porque yo conozco muchas panaderías, pues no muchas, una lista súper extensa, pero sí puedo reconocer panaderías que son muy buenas y que los hojaldres, Dios Claro, mío. pero yo siento que es algo que Pero es no es especializado. algo que es en todo lado. Ese Ajá. es el punto, que yo sí digo que en Italia, de verdad, igual en esa época pues yo no tenía como las posibilidades económicas de estar en las mejores panaderías, entonces íbamos a lugares chiquitos al lado de las universidades, como literal ir a tomarse un tinto, bueno, sí, un café económico, rápido, y cualquier lugar al que ibas de verdad te vendía una calidad de hojaldre muy buena, entonces era como, ay, yo quiero que esto también sea más cotidiano en Colombia. No sé si has sentido esa diferencia también como en... Sí, bueno, el tipo de pan porque es un pan diferente. Sí. Entonces, digamos, tienes un pan más colombiano, por ejemplo, un pan con mantequilla, un pan más suave, entonces yo lo noto. Si yo busco un pan más parecido a Italia, muchas veces tengo que ir a un lugar que tenga algo, pues no sé, más francés o de masa madre, pero es cuestión de gusto. No, nunca había pensado lo de los jugos y es verdad, por ejemplo, en esta cosa nosotros sí, no, es decir, el jugo que tú puedes tener natural es lo de naranja en Italia. Los otros jugos difíciles, a menos que no es un lugar de jugos. Entonces, en este tipo de cosas sí, es verdad que aquí, por ejemplo, consigues algo mucho más fresco en cualquier lugar. En cualquier lugar. Porque tú vas a un bar o una cafetería, si quieres algo, por ejemplo, digamos, a sabor a fruta, es probablemente un té pero de estos de lata, como un estate o esos tipos de cosas, digamos una soda, un tipo de soda en lata. Y entonces eso sí es muy diferente, sí estoy de acuerdo. Y a nivel de calidad, claro, por ejemplo, yo en Italia compraba un mango a 4 euros y ni siquiera estaba maduro. Tenía que esperar 15 días en el papel periódico, claro. Pero por otro lado, no sé, un tomate muy bueno. Entonces yo creo que cada lugar tiene sus cosas, pero nosotros estamos acostumbrados a nuestra cultura, entonces notamos la diferencia o extrañamos o evaluamos algo que encontramos ahí. Entonces yo siento exactamente lo mismo. Hay muchas cosas, por ejemplo, aquí a mí me encanta, ya que estábamos hablando de los jugos, en cualquier lugar, bueno, tener un jugo de guanábana, de mango, así. Y eso en Italia pues es muy difícil encontrarlo. En un lugar que me haga un jugo de mango y que tenga que pagarlo menos de 6, 7, 8 euros, o no sé ahora cómo está. Entonces, hay cositas diferentes. Es sí. que de hecho la oferta de jugos o sea, recuerdo como estar en un restaurante en Parma y es como jugo de durazno, pero no es un durazno de verdad, es jugo de caja, punto, no hay ni siquiera la oferta realmente, así como que tú te Que la, encuentras un como lugar... que en la plaza del mercado te encuentras la jarra de jugo. No, Y más o sea, en en lugares todo de el tierra mundo hay caliente. jugo, o sea, el jugo es como... Uno quisiera creer eso, pero... Y lo que está pasando hasta en los lugares pequeños, las ciudades pequeñas, que mucha gente compra fruta de supermercado, no sé si notaste. Entonces seguramente habrá, pero por una cuestión también de costo, mucha gente ahora compra ahí, entonces no compra el campesino y eso le cambia el sabor. Sí. Y eso es como dice ella, ya no es... Mi padre siempre me lo dice, ya esto no huele, huele, como sí. debería oler, entonces esos tipos de cosas. Y esto por lo que decíamos, hasta Italia, que es un país tradicional, el ritmo hoy en día es diferente. Y todo es más industrializado, la gente piensa más en el precio que la calidad, entonces estas cosas de hoy en día afectaron también a Italia, por supuesto.
Ok, acá en este podcast tenemos una pregunta habitual, ya se ha vuelto como nuestra pregunta en todos los episodios diferentes que hemos tenido y me parece irónico venírselos a preguntar y me parece muy apropiado hacerlo. ¿Cuál es su imperio romano en la cultura italiana? Puede ser políticamente, históricamente, culturalmente, lo que ustedes cada rato de la historia de Italia o de lo que ha sido Italia es como piensan al menos una vez a la semana. No, Esta vez te toca a ti empezar. No, siempre estabas empezando tú. Lo primero que se me vino a la mente, yo siempre hablo de fascismo. Siempre. Obviamente desde la perspectiva de los partillanos, en fin. Sí, no, yo creo que no hay ninguna clase en que no hable de los fachos. O sea, todo está muy facho, la vida está muy facha, muchachos. Sí, ese es mi tema. De hecho, sí. El Imperio Romano es Mussolini. No, y está buenísimo que lo menciones porque sí. Siento que, o sea, de hecho, siempre hago el chiste de lo de la ensalada tricolor, no sé si sabes eso, que no se le podía decir ensalada rusa a la ensalada rusa porque no podíamos mencionar a los rusos, entonces Mussolini dijo, hay que decirle ensalada tricolor, o sea, como de los tres colores. Siempre como que estamos en estas discusiones lingüísticas también de cuánto era la pureza o qué tan importante era esa pureza lingüística de no se puede decir cóctel porque era una palabra extranjera, entonces no, teníamos que buscar la palabra italiana, El doblaje de las películas. el doblaje, sí, siempre. Mi imperio romano es el fascismo, muchachos. Mi imperio romano no es el imperio romano. Pero no entendí bien la pregunta, házmela de manera más... menos colombiana, más entendible para un extranjero. El Imperio Romano es más que todo, sobre todo un meme de la cultura. A verdad que tú no miras tanto memes. Twitter. Entonces decían que el Imperio Romano era algo que los hombres a menudo pensaban al menos una vez a la semana. Entonces, un tema que tú tienes ajá. Entonces yo una vez, de hecho, para comprobar la teoría, le pregunté a Adrián, nuestro productor, le dije como, ¿cada tanto piensas en el Imperio Romano? Y él, pues la verdad sí, cada semana en algún momento pienso en mi Imperio Romano. Yo juego Age of Empires. Sí, claramente, sí. Y de hecho es como mi imperio romano es, no sé, Taylor Swift o Ajá. haces la comparación. Y pues obligatoriamente mi imperio romano en la historia de Italia definitivamente es la pasta, pues porque es mi trabajo igual, entonces independientemente que Stanley Tucci saque un documental sobre la pasta o sobre Italia, tengo que verlo, que sale una película sobre eso, e independientemente la gente ve algo de pasta y se acuerda de mí, los que son cercanos a mí. Me pasó una vez que fuimos a ver Conclave con unos amigos de mi novio y en la escena en la que las monjas estaban preparando la cena para los cardenales, estaban haciendo pasta y los 4 que estaban al lado mío de una vez me miraron así y yo, sí, Ese ya es lo sé. tuyo. Ese es mi imperio romano, Ese es lo literal. Entonces efectivamente pues sí es mi imperio romano la pasta, pues porque es mi trabajo, pero pues también trato de documentarme al respecto, pues también doy clases y pues es un tema que me apasiona mucho. Entonces ese es el imperio romano. Okay, entendí. Diría, antes seguramente eran los viajes, ahora menos, porque viajo mucho menos. Los idiomas seguramente. Todo lo que se habla de idiomas, acentos, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de idioma es una cosa que a mí me interesa y me fascina. Por ejemplo, estamos hablando ahora de temas, digamos, entre diferentes países, el tema de inmigración. Porque si yo hablo con alguien que ha vivido en otro país, que está en otro país, siempre hablamos de esto, cómo te pareció, qué viviste, cuál fue tu experiencia. Entonces, ese es un tema que yo escucho mucho. Me gusta mucho hablarlo con personas que tuvieron la experiencia, que sean personas extranjeras acá, o personas que, por ejemplo, colombianas en este caso, que han vivido afuera, o, por ejemplo, el tema de la emigración en el mundo, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando, y luego, pues, cada uno tiene su manera de pensar, su conclusión, pero sí me interesa ver las diferentes opiniones, y yo, por supuesto, tengo la mía. Eso seguramente es un tema que hablo, pero diría que sobre todo eran los viajes y los idiomas, últimamente menos. Ya que somos como tres un poco nerds sobre la lingüística, ¿qué parte en particular sobre la lingüística te parece como de verdad ese imperio romano? Digamos, yo durante toda mi carrera, y creo que mi carrera hace 15 años comencé, 15 años después sigo haciendo cosas, y todo este tiempo como que mi cosa específica es la fonética y fonología. Entonces a mí me parece, primero que todo, divertido escuchar a la gente hablar, ¿cierto? Porque a fin de cuentas de eso se trata.
Y en segundo lugar, como esas partículas que la gente habla, cómo pronuncia. Entonces, para ti en la lingüística, ¿qué puede ser ese imperio romano, ese hiperfoco? Hay dos cosas. Uno, los políglotas, entonces personas que hablan muchos idiomas. Esto es una cosa que a mí siempre me interesa. A veces me pusieron en esa categoría porque hablo distintos idiomas. Pero afuera de esto, personas que hablan muy bien un idioma. Es decir, siempre me da curiosidad una persona que habla usando jergas de un lugar, una persona que casi no tiene acento. Entonces son las cosas que me fascinan, porque a veces es talento, a veces es, no sé, hay diferentes cosas, diferentes cuestiones, pero eso me llama mucho la atención. Es decir, si yo escucho otro italiano que habla muy bien español con acento de aquí y con jergas de aquí, me impresiona. Me impresiona y tengo curiosidad. Entonces diría esto, una persona que habla muy bien un idioma de manera muy natural, eso me llama mucho la atención. Y una persona que habla muchos idiomas, una cantidad, digamos, una buena cantidad de idiomas, o una persona que, te pueden añadir otra, una persona que aprende un idioma muy particular. Es decir, si encuentro una persona que habla sueco, yo le pregunto, ¿cómo es el sueco? ¿Qué tal el sueco? ¿Por qué aprendiste sueco? Es decir, me interesa, algo que no es tan común. Porque una persona que aprende el francés, sí, chévere, igual me interesa, si estamos en una conversación me interesa, pero no tengo tanta curiosidad como Como porque terminaste idioma hablando exótico. sueco. Claro. Sí. Igual me causa curiosidad, igual y se nota que el tema de la inmigración sí te apasiona, porque independientemente las tres cosas que mencionaste sobre tu imperio romano están condensadas en el tema de la inmigración. Y dijiste, tengo una opinión. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre el tema de la inmigración? Pues no me gusta mucho hablar política a veces, o no soy, la verdad no es tanto política, no es derecha o izquierda. Pues expresar mi opinión, tú lo sabes, por ejemplo, yo en mi página no hablo de muchos temas controversiales. Pero porque me lo preguntas, yo te contesto. El tema de la inmigración, la verdad, es muy complejo. Es muy complejo. Por ejemplo, ahora la gente se queja mucho por ejemplo, de los inmigrantes en Europa, cuando nosotros, por supuesto, fuimos inmigrantes en muchas partes del mundo, en Australia, Estados Unidos, aquí Latinoamérica también. Que haya maneras y maneras de tipos de inmigración, sí. Que a veces la religión, la parte del mundo de donde viene, crea más conflictos, para mí sí. Entonces hay un millón de cosas que se podrían decir sobre la migración, y me interesa también porque yo primero soy inmigrante. Yo soy una persona que vive afuera del país. O yo también tuve a veces unas experiencias como, por ejemplo, no sé, tú vas a Marruecos y te gusta todo así, entonces porque cuando estás en Italia no ves de esa manera a las personas de Marruecos o de África en general, entonces hay muchas cosas. Lo que te puedo decir es que siempre hubo migración, siempre habrá migración. Todos deberían tener la oportunidad de escapar de una situación de dificultad, sí. Todos deberían tener más sencillez en migrar, sí. Si alguien causa un problema en un país, no debería estar allá, para mí. Entonces, tú escapas de una situación difícil, quieres venir a mi país, nosotros te damos la oportunidad, cometes 1, 2 errores, 3, ya no. Entonces tú no estás intentando. Hay un tema más complejo, es que la verdad es un tema muy complejo, porque yo entiendo también que hay una persona que viene en un país, muchas veces no tiene los papeles para trabajar, no conoce el idioma, y yo entiendo que Italia es un país que no da muchas herramientas, como puede ser Alemania u otro país, entonces yo lo entiendo, pero yo pienso que en general todos deberían tener la oportunidad, y siento que muchas personas la piensan igual cuando hablo, por ejemplo, acá en Colombia, sobre la migración, es que muchas personas dicen, sí, pero me gustaría que la gente que comete crímenes ya no sea más bienvenida aquí, porque a todos la oportunidad, pero le entiendo que es complejo, porque lo que decíamos, uno llega y está en unas condiciones, y yo aprendí a entender también que a veces el país que no ayuda a ese tipo de
como de bienvenida para los extranjeros. Pero hay muchos temas, hay muchos temas. Por ejemplo, en Italia yo creo que el choque muy fuerte es por una cuestión también de religión y de idiomas, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla mucho de la migración con Venezuela, Pero hablamos español. pero hablan el mismo idioma, una cultura Son culturas muy similares. parecidas, o sea, claro. si Italia y Colombia tienen culturas similares, Venezuela es algo calcado en muchísimos aspectos. Sí, entonces allá es un poco más complejo. Pues yo siempre como también persona que vive en otro país, como una persona que le gusta viajar, yo tengo mi opinión y mi opinión es que cuando tú vas a un país, más que imponer tu manera de ser, tus reglas, pues primero que todo eres huésped. Si luego te dejan también y son muy abiertos a que pues puedas hacer muchas cosas, bien, pero yo siento esto. No sé si luego habrá personas que están de acuerdo o no, pero personalmente eso es más o menos lo que siento yo. Lo que digo, luego es un tema complejo, cambia de país a país, hay muchas cosas que a mí me interesan sobre el tema. Por ejemplo, un estudiante que tengo me habló del tema de la gente de Somalia, y me decía, por ejemplo, que la gente de Somalia que emigró a Estados Unidos fue diferente de la que emigró a Suecia. Es decir, no que el tipo de gente fue diferente, sino que los resultados fueron muy diferentes. Es decir, en Estados Unidos todo muy bien, se integraron, hacían unas cosas. En Suecia creo que fue un caos. Entonces a veces me gusta también entender el por qué. Estamos hablando de inmigración y yo estoy completamente de acuerdo que yo que vengo aquí no es como un colombiano que viene a Italia. Y eso se ve en cualquier tipo de cosa. Ella puede hablar casi perfectamente italiano y la gente la mira como un poco así. Yo puedo decir 3 palabras en español y la gente, wow, increíble, ¿no? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas. La última cosa que quiero decir, luego le digo espacio a Karen, es que yo creo que hay mucha diferencia a emigrar a un lugar, permíteme el término, que es más rico que el tuyo y el lugar que es más pobre que el tuyo. Por supuesto. Eso cambia todo. Por supuesto. Eso cambia todo, porque si yo emigro a Colombia, recibo un tipo de bienvenida, también tengo un cierto estilo de vida muy probablemente. Si yo voy, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, soy el último de los últimos. Y eso hace que también la gente me considere el último de los últimos, y por muchas cuestiones. Entonces, migrar, hay muchos tipos de migraciones que son más fáciles y más difíciles. Y lo hablamos mucho con mi esposa. Ir allá, estar aquí. ¿Cuál es la diferencia? Pues en un tema cultural es mucho más fácil para mí estar aquí, de cómo me puede tratar la gente, de cómo le pueda tratar a ella. Claro. Y luego o de las dificultades que puedo tener yo para tener un trabajo o para abrir un negocio, de lo que le tocaría a ella. No sé si está... Sí, total, absolutamente. Ha sido mi punto desde el inicio. Sí, y de hecho se conecta con la parte del fascismo, sí, que es de el hecho, Imperio bastante, Romano, porque, sí. o sea, igual yo te pedí una opinión, porque si bien nosotros tampoco somos de meternos tanto en polémicas o algo así, las evitamos mucho, y nos dedicamos a hablar también de temas gastronómicos, entendemos que los temas gastronómicos encierran una infinidad de cosas que la mayoría de gente no ve o no quiere ver. Entonces, mencionaba, por ejemplo, ahorita el documental de Stanley. Es un documental que les recomiendo a todas las personas que vean, porque es un documental que sí habla sobre comida, pero no es estos documentales que uno encontraba en El Gourmet o en Food Network, que son solamente visitar los lugares de moda, cuáles son las tendencias gastronómicas, sino que hay un capítulo de hecho en el que él habla de Sicilia, y pues Sicilia ha recibido muchísima gente migrante de África, y hay un momento en Sicilia actualmente en el que hacer ese tipo de actividades se volvió ilegal. Entonces la gente que ayuda o lo tiene que hacer de manera clandestina, o sencillamente no lo hace porque pues te lleva la policía y te jodes tú. Entonces ellos decían como, o sea, nosotros como sicilianos, Stan Lee hablaba con mucha gente local y decía como a nosotros nos ha tocado ver barcos naufragar y ver gente muerta y recoger la gente muerta y tratar de hacer algo alrededor de eso. Incluso eso son cosas de salubridad que van guiadas con la migración. Entonces,
si bien nosotros tampoco somos de meternos en polémicas, y a eso lo intentamos hablar en el capítulo que intentemos grabar con el productor, pero que se fue a la ñoña por culpa de las gatas, nosotros no somos muy tibios, que digamos. Y sí nos gusta dar ese tipo de opiniones porque son cosas que valen muchísimo la pena hablar. Que uno se enfrenta a la cancelación y que la gente no está de acuerdo, y de hecho Stanley lo hizo muy bien en ese capítulo porque habló tanto con personas, comió en la mesa con personas que hacen ese tipo de cosas de ayudas y que saben que, por ejemplo, la gastronomía siciliana está muy influenciada por migrantes africanos, como hay gente que está en contra de eso. Y aún así lo invitaron a la casa y aún así se le dio el micrófono a la persona para decir, yo no estoy de acuerdo con que se reciban migrantes acá. Entonces no es como el típico documental de, este es el restaurante de moda, estas son las tendencias gastronómicas del 2025. No, o sea, el man también hace como una relación muy importante en cómo la cultura, por ejemplo, de la migración, del antifascismo, en restaurantes de Roma mencionaba como un café lo incendiaron 2 veces porque una chica hacía reuniones antifascistas en su café y pues reunía gente que hablaba de este tipo de temas. Y la policía casualmente no encuentra a los culpables. Sí. Entonces es muy importante hablar de estos temas. Y yo lo hablaba también con una persona también me decía, es que a la gente no le gusta escuchar que sus hábitos de consumo joden a las personas y joden al mundo en general. Pero es que es muy necesario igual mencionar estas cosas porque mucha gente no se detiene. O sea, la conversación está bien en donde tú te pones a pensar de dónde viene tu comida. Ok, eso está bien. Pero también tienes que pensar de dónde viene la gente que está preparando comida para ti. Y eso como incluye en su trabajo, en su modo de vida, de dónde viene, los venezolanos que trabajan en la cocina. Trabajé durante el tiempo que trabajé en cocina, trabajé con muchísimos venezolanos, estuvieron súper bien. Esa es la razón por la que vendo panes de jamón en diciembre. Sí. Como en homenaje a eso, porque ellos fueron los que me enseñaron eso y me encantó. Es una cosa que me gustó muchísimo y por eso la cogí dentro de mi taller. No hay nacionalidades malas y nacionalidades buenas, hay problemas, contextos, cosas, hay muchos. Pero entonces sí me gusta abrir en este espacio como el micrófono a ese tipo de opiniones y a ese tipo de discursos, porque son cosas que, de nuevo, en las redes sociales se habla, el lugar de moda, lo que está en tendencia, el micrófono está abierto para foodies, como tú, por ejemplo, está abierto para la gente que consume, si a alguien le fue mal en el Burger Master o si a alguien le fue bien, también tiene el micrófono abierto, pero las personas que trabajamos en esto tal vez no tanto. Y puede ser porque o no tenemos tiempo para hablar de estas cosas o porque simplemente a la gente no le interesa, pero a mí me interesa desde este espacio abrir como esos caminos de decir como, bueno, no te interesa, por favor empieza a interesar porque esto también te incluye a ti, porque tú también comes. entonces sí te diría como muchas gracias por darnos esta opinión de parte tuya. Sé que es difícil hablar de estos temas políticos, pero también es necesario mencionarlo. Y aquí es donde yo le dirigiría la pregunta a Karen desde tu esquina de la educación. ¿Qué es lo que inculcas cuando hablas con tus alumnos de universidad? ¿Qué es lo que hablas alrededor de la ideología del fascismo y de por qué está mal el fascismo? Bueno, espero nunca tener que explicar realmente por qué está mal el fascismo, pero si algún día lo tengo que hacer, no, mentira, sí, los tiempos están cambiando mucho. De hecho, este semestre tuve un choque, la primera vez que tuve un choque al respecto, no tanto con el tema fascista específicamente en Italia, sino con algo que estaba pasando en la Javeriana, y espero no me funen por esto. Hay una calle ahí que incluso se está llamando la calle Palestina, así le pusieron. ¿Por qué? Porque ellos pintaban la bandera de Palestina y estaban pintando el mural también de las cuchas tenían razón. Bueno, se reúnen estudiantes de artes a hacer eso. Ni siquiera de arte, son de muchos lugares. Bueno. Sí. Y hay un candidato del Centro Democrático, no candidato presidencial, sino de Senado o Congreso, algo por el estilo, que es javeriano, armó una patrulla para ir a pintar otra vez de gris el mural de Palestina. Entonces empezaron a jugar a la pantera rosa de yo pinto la bandera, luego yo la despinto, yo pinto la bandera, yo la despinto. Pero entonces la dinámica era bien curiosa porque los estudiantes de artes, en fin, pintaban en el día y ellos tapaban en la noche.
Entonces todo el mundo empezó, bueno, pero ¿por qué tienes que ir casi encapuchado en la noche a tapar el mural? ¿Sí? ¿Qué es lo que escondes? ¿Cuál es la dinámica ahí? Y un momento en que se enfrentaron, llegó policía, bueno, fue pesado la verdad el tema. Entonces, al inicio del semestre hablamos de eso, yo lo puse sobre la mesa y algunos estudiantes, para mi absoluta sorpresa, me dieron como, no, pero es que eso es la plata de los contribuyentes. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Porque ellos estaban convencidos del discurso de que las pinturas las estaba dando el gobierno actual a los estudiantes. Y entonces empezó una conversación y una dinámica en la que yo, pues no me exalté, tampoco fue, no, pero sí fue una conversación tensa porque en algún punto les dije como, yo soy contribuyente, ustedes ni pagan impuestos realmente, o sea, para que su preocupación principal en este momento sean los impuestos, yo entiendo que es una preocupación importante, sí hay que ver en qué se gasta la plata, eso hay que hacer una contraloría, hay que estar pendientes, pero que nuestro foco sea si el gobierno le dio la pintura o no. Y lo mejor de la clase fue que un estudiante dijo como, profe, yo estaba ahí, yo pinté, no sé qué, y yo, bueno, ¿de quién era la pintura? Y él, pues mía, yo la compré, y ya, literal, ahí se resolvió el tema. Entonces yo les decía, bueno, cuando toda nuestra discusión y todo el odio y todo lo que yo voto y el veneno que doy se centra en quién puso la pintura, a mí eso realmente me parece lo último de la discusión. Y si ya nos dijeron que la pintura lo pusieron los estudiantes, entonces se nos acabó, se acabó todo el problema. ¿Sí? Resolvimos el problema de la pintura porque el problema era la pintura. No, el problema nunca fue la pintura, ¿sí? Incluso en el mural que estaban pintando en la 45, que eso no era específicamente de estudiantes de esta universidad, sino era pues de gente que estaba interesada en armar ese mural. Ellos también lo borraron porque es literal la política de este candidato es borrar murales. Y luego aparecieron como carteles homofóbicos, ¿sí? Entonces yo también les decía, bueno, ¿cómo así que nuestra conversación en este momento no es sobre los carteles homofóbicos que están apareciendo a 2 cuadras de la universidad, sino sobre quién dio la pintura, ¿sí? Entonces, aunque eso no tenga que ver realmente con el fascismo italiano, sí hay unas dinámicas que son muy puntuales y que yo me sorprendí mucho de haberlas encontrado y me choqué contra ellas así muy, muy de frente, porque dije, bueno, se me metieron los fachos al aula y esto no me había pasado nunca, siempre estábamos como en la misma línea de, no, los discursos de odio, no solamente desde la homofobia o la xenofobia, también desde la gordofobia, que hace parte de las dinámicas que hablamos nosotros también, cualquier discurso de odio, no, o lo analizamos o lo pensamos sí, trabajamos juntos, pero cuando llegué a ese choque de los contribuyentes, sí siento que ellos notaron bastante mi molestia, como de, no, ¿cómo así que estamos hablando de esto? ¿Sí? No, aparte, pues hay agresiones contra los estudiantes que no deberían pasar por un mural, que aparte de ese pedazo de la universidad es público, esa calle es pública, y se piden los permisos para hacerlo, o sea, se pide el permiso para hacer el mural de Palestina, pero no se pide el permiso para borrarlo, ¿sí? Y entonces es como, bueno, la conversación con ellos era un poco, y tiene mucho que ver con ese tema al final, y es, el problema no es que la gente, que vayamos a cambiar el mundo por pintar el mural, sino que lo estemos borrando como si nada, ¿sí? Que estamos cancelando la historia, y pasó este año justamente, se murió el Papa, venía la fiesta de la liberación del 25 de abril, y el gobierno fue como, por favor, vamos a festejar esto con sobriedad, esa fue su palabra, ¿no? Hay que ser sobrios, digamos que yo siento que fue una excusa de la muerte del Papa, la verdad, fue como, uy, qué papayazo, estamos de luto, vamos a dejar esto quieto, pero la gente empezó como, sobriedad, ¿por qué? O sea, se cumplen 80 años de la liberación y es empezar a blanquear, ¿no? Eso es un término que he visto también un montón. Vamos a blanquearlo todo, vamos a hacer que todo sea impecable, festejar la liberación nos mancha la bandera, nos mancha el blanco. Hablar de lo que pasó nos mancha, hablar de Mussolini mal nos mancha porque nosotros también somos de esta corriente, pensamos las cosas igual, 100 años después, pero sí. Entonces yo siento que mi política, aunque pues mi clase es de gramática al final, yo siempre, y cualquier persona que haya pasado por mi clase, hay un tema político ahí para mí muy importante. Mi objetivo pues no es contarles toda la historia política de Italia, pero sí entender que son cosas que nos pasan y que nos reúnen de ciertas maneras. Por ejemplo, con el tema de la mafia, me estoy extendiendo, no sé si mucho, pero... No, habla. Con el tema de la mafia... o sea, por algo te cité. He tenido la oportunidad de hacer como unas comparaciones importantes con ellos.
porque nosotros estamos muy marcados por el tema del narcotráfico y entonces que pusieron la bomba entró al centro comercial y yo les digo esperen porque es que los años de plomo, los años 70 y los años 80 en Italia fueron si no iguales peores, ¿sí? O sea, como bombas en trenes, bombas en bancos, bombas en la Debajo de estación. las calles, claro. Y eso también pasaba allá y habían unas intenciones ahí, fascistas incluso. Y cuando los estudiantes se dan cuenta o medio mencionamos cosas muy puntuales de la mafia, es como que también se sienten como, uy, eso también nos tocó a nosotros y vivimos sociedades muy violentas más o menos por los mismos años. La época de violencia en Italia, 70s, 80s, nosotros 80s, 90s, ¿sí? O sea, la franja de distancia no es mucha y los acontecimientos similares. Entonces, mafiosos que bomba para el juez que estaba llevando el caso, pero o sea, no era una bombita, era una bomba de 500 kilogramos de dinamita, o sea, una cantidad absurda. De hecho, creo que tiene como el récord de la cantidad de dinamita usada para matar a alguien más alto ¿sí? Sí, puedes matar a alguien con 100 gramos, pero ellos quisieron usar 500 porque es que estábamos hablando del juez más importante que estaba llevando el caso más importante contra la mafia italiana más importante de Sicilia, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer estas comparativas, ellos también es como, bueno, pues, o sea, de todas maneras tenemos una historia que nos conecta, no desde la cosa tan chévere, ojalá fuera desde la parte positiva, nos conecta desde lo violento, desde el narcotráfico, desde cosas muy pesadas, pero también les pasó allá algo feo, también hubo gente que sufrió mucho, digamos que no aquí el desplazamiento forzado, pero en este momento en Italia está muy duro este tema del trabajo, de los muertos en el trabajo, de la gente que va a recoger, bueno, aquí sería café, allá son naranjas o olivas o bueno, y de cómo toda esta explotación contra los migrantes justamente genera un montón de muertes y un montón de personas que quedan absolutamente en el olvido porque no son personas importantes entre grandes comillas, sino nos manchan la bandera blanca, nos manchan el récord, nos manchan y mucha gente está peleando por eso desde hace tiempo, como desde los 2000, porque Italia tiene el récord de muertes en el trabajo reconocidas, imagínense las de los migrantes que son... Sí, no ni siquiera están contratados, claro, el trabajo en negro, en fin, todas estas dinámicas que para mí son muy importantes que los estudiantes conozcan porque, no porque yo quiera manchar la bandera, sino porque me parece importante también y mostrarle algo que es muy parecido, que antes hablamos de las cosas en común positivas, pero hay también cosas negativas que tenemos en común y es justo, lo hablamos antes cuando estábamos comiendo con Karen, como Italia es muy romantizado, muchos países son muy romantizados, Italia, Francia, escuché que es muy romantizado, sí. Pero es decir, es bueno explicar a veces pues un poco de todo, o también no solo lo clásico, lo mejor, lo lindo, sino hablar un poco de cómo es la situación ahí, qué problemas hay, son problemas que tenemos nosotros aquí, como hacer comparaciones y no es bueno que tú lo hagas y que te sientas bien haciéndolo, ¿no? Porque mucha gente, como decíamos diciendo antes con la misión, la misión de algunos italianos de estar ahí explicando, eso no se debería, algunos sienten eso de darle algo más, algunos dicen yo quedo con lo mío, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que queda mucho con lo mío. En mis clases rara vez hablo de algo que sea fuera de lo que estamos hablando, opiniones personales y todo. Pero eso depende de cada uno, es el carácter de cada uno, ¿no? Es el imperio romano de cada uno. Sí. Con respecto a lo que tú dijiste, tengo 2 insights. El primero, qué risa que estemos preguntándonos de dónde salió la pintura, pero no de dónde salió el papel ni la impresora para imprimir los carteles homofóbicos. Número 1, ahí sí no importa de dónde salió la plata, qué chévere que esos carteles estén ahí, o sea, eso me da mucha risa. Y número 2 es el hecho de decir la influencia de justamente la corriente de últimamente todo está muy facho. Yo realmente no tenía mucho en mente que el 25 de abril era el Día de la Liberación en Italia. Lo vi, de hecho, fue en un post de una cuenta en Instagram que se llama Cookist, que es una cuenta italiana que se la pasa publicando muchas cosas, no solamente de la gastronomía italiana, sino de la gastronomía alrededor del mundo, pero ese día hicieron un énfasis en esa parte de la historia de Italia y la estaban celebrando y explicaron muy bien el proceso de
qué fue lo que pasó con Mussolini, hablaron de la familia, ¿me recuerdas el apellido de la familia de los 7 hermanos que tenían, de los 7 hermanos con los que al final cuando capturaron a Mussolini le hicieron pasta a todo el pueblo y fueron como Ay, no me acuerdo. 300 kilos de No me pasta? acuerdo, la Bueno, verdad. yo tampoco en Sí, este momento me acuerdo. Ahí está. El caso es que entonces, Cookies, esta cuenta de Instagram, súper aesthetic, súper infográfica, con un montón de millones de seguidores alrededor del mundo, pues porque de nuevo informa sobre gastronomía de todo el mundo, pero también de Italia, que hable una cosa de esas de historia. Obviamente los comentarios de, pero si tú eres una cuenta de gastronomía, ¿qué haces hablando de esos asuntos de política? O sea, ¿por qué tienes una posición política tú frente a estas cosas? Es como si la cuenta de Tasty de Facebook hace 10 años se hubiera puesto a hablar de ese tipo de cosas. Y de nuevo, es gente que no quiere ver que las cosas tienen relación uno con la otra y que todo es político al fin y al cabo en este mundo. Entonces el hecho de separarse y decir como, sí, definitivamente tampoco se trata de un asunto de derechas y de izquierdas, como tú muy bien lo dijiste, sino es un asunto de esencia humana básica. Es un asunto de decir como todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a viajar y el hecho de ser migrante no debería estar en discusión si es legal o ilegal, porque pues de todas formas la migración existe pues desde la época prehistórica. Nosotros no teníamos el cerebro desarrollado y aún así como seres humanos viajábamos de un lado a otro. Si empezaba a hacer frío en un lugar, pues simplemente nos íbamos de ese lugar a un lugar más caliente. Y eso se trataba de viajar en ese entonces y debería tratarse de lo mismo en este momento, de las necesidades que tienen cada una de las oportunidades que se presentan. No debería ser un asunto de legalidad o ilegalidad. Entonces, cuando mencionaste esto de hoy no mencionemos eso, pues dentro de los comentarios también vi como ustedes hablando de esto y celebrando este tipo de cosas cuando hace 3 días se murió el Papa. ¿Qué tiene que ver o sea, con la otra? O sea, seguramente si hablamos con el Papa y si él tuviera la posibilidad de seguir vivo, él mismo hubiera mencionado en la homilía del domingo siguiente esa parte de la historia de Italia. Tampoco nos debemos hacer tontos. Entonces sí suena un poco ridículo y también estoy muy pegada con el meme de Make the Racist Afraid Again. Sí, por favor, que a la gente esto le dé pena, en serio. Porque sí. ya definitivamente las opiniones homofóbicas, racistas, fachas de derechas, están perdiendo esa vergüenza que antes tenían de decir como yo estoy a favor de la esclavitud, del racismo, y ahorita es una opinión como si estuvieras hablando de me gusta más la pera que la manzana. Son asuntos increíbles. Bueno, para aligerar un poco el aire, para aligerar un poco el antes tema. Antes de que salgan las banderas rojas. Y antes de que me cierren el canal. Me gustaría también hablar, dentro de los comentarios que recibí dentro del segundo video, me pidieron traer a un foodie. Y pues esta fue la oportunidad de traer a un foodie, ¿no? Y tú y yo lo hablamos la primera vez que viniste acá a comer a esta casa. Si bien has sentido o sea, ¿cómo fue tu crecimiento en redes sociales de tu cuenta de un italiano en Bogotá? Porque definitivamente pues tú no estás en ninguna rosca, no conoces a muchos foodies tampoco en esta ciudad, tal vez sí conoces a los dueños del restaurante y estableces una relación con ellos y eso tal vez te ayuda a crecer, pero ¿qué es lo que te ha ayudado a crecer como en redes sociales para decir como mi cuenta de foodies ya casi va a llegar a 100,000 seguidores? Pues, últimamente lo que está pasando, yo estoy pues haciendo lo mío en el sentido de que hay ideas y cosas, a veces hablando con gente, a veces paseando por las calles y hay videos que van mejor que otros y algunos videos traen muchos nuevos seguidores, algunos no. Yo ya sé que los videos de comida italiana ya van mucho mejor que otros, pero no quiero enfocarme solo en eso. Porque ustedes se dan cuenta, van en mi perfil y van a ver la comida italiana qué resultado tiene, la comida colombiana o de otros países qué resultado tiene, y las informaciones sobre Bogotá casi siempre lo menos, pero la verdad a mí me interesa hacerlo. Entonces, digamos que yo hago lo que me da la ganas. En el sentido de que yo publico cosas que para mí son interesantes, que a mí me gusta publicar.
sin ver mucho cuál es el trend. Yo a veces sí voy a algunos tipos de eventos, por ejemplo la Feria Eva, pero en general no estoy súper pendiente de cualquier cosa nueva. A mí muchas veces me envían, viste que hay este tipo de eventos, pero yo llego siempre más tarde y no me interesa llegar, pero no quiero tener esa presión. Entonces lo que pasa, creo que me imagino que hay gente que le gusta el contenido, le gusta saber una opinión de un extranjero y eso ayuda a que crezca la página poco a poco. Digo la verdad, yo estoy satisfecho del número que tengo de seguidores. Si hay más, bien. Pero ya solo mantener, porque al final uno tiene que mantener, porque hubo un tiempo que estuve diciendo como más, voy a publicar un poco menos, quiero un poco más de tranquilidad, y ahí van bajando. Ujú. Entonces, no es que muero detrás de esto, pero sí intento, es un trabajo, entonces como trabajo intento como hacer lo que se necesita hacer. No conozco casi, digamos, no conozco otros influencers, puedo decir unas 2, 3 personas, pero no son, la verdad, foodies o influencers. No voy a esos tipos de eventos. Muchas veces cuando hay, por el hecho de que yo soy una persona bastante reservada, tampoco vaya a cuando a veces abre un lugar nuevo, a veces algunos lugares nuevos abren, invitan un montón de gente, muchas veces no me interesa ir. Entonces, ¿cómo crece? Pues crece, digamos, de manera bastante natural, en el sentido que yo pongo las cosas que me gustan, subo, perdón, las cosas que me gustan y a ver, algunos videos más que otros y sigue eso. A veces conocer gente, claro, ayuda, porque por ejemplo yo a veces conozco a un señor, mira que están abriendo este restaurante, chévere, lo miro quién es, a ver, me pongo en contacto con ellos, o algunos se ponen en contacto conmigo. Yo conozco un foodie, entonces hay estos tipos de cosas, pero la razón por la cual, pues la verdad yo creo que desafortunadamente el mundo de los foodies, de los influencers, no serán todos así, pero la mayoría son personas también muchas veces que no creo que tenga algo que compartir con ellos. Entonces yo la verdad, por el hecho de ser una persona también muy reservada, muy tranquila, no estoy en competición con nadie, muchas veces no me imagino el tipo de entorno que hay con estos tipos de personas y no me interesa simplemente. Entonces si estoy afuera, si no me... Entonces, no sé si contesté tu pregunta, es como No, sí, sí, va sí. muy natural, va muy despacio. A veces pasa que hay empujones en el sentido de que hay un video que va muy bien o hay una persona con la cual que conozco, que me da unas buenas ideas, pero ahí es, no hay mucho más de eso. No estoy mucho en el entorno de influencers o emprendedores, Mm. tengo algunos conocidos, pero... Yo realmente soy fan de tu cuenta y me Gracias. gusta mucho tu cuenta en el sentido de que haces muchas cosas diferentes a lo que uno normalmente ve y que normalmente critican y criticamos como personas que trabajan tanto en la industria como personas que solamente son consumidoras. Entonces, elementos como que tú no aparezcas en los videos, que te centres en mostrar la comida, si miras el lugar y dices, sí, está bonito, pero al final del día lo que te importa es lo que te sirvió en el plato, tampoco te encargas de hablar mal de nadie. Y algo que me gustó muchísimo y es algo que eso sí es algo fundamental para mí es que tienes en cuenta la opinión de quién estás hablando porque eres consciente que estás hablando del trabajo de una persona. Eso es creo que lo que más exalto sobre ti, porque la mayoría de foodies siento que hacen sobre un trabajo más sobre el ego, de yo estoy recomendando a esta persona, pero lo que importa al final es yo y lo que yo estoy diciendo, mientras que tú desde la entrada en donde tú no te muestras, te deshaces de ese ego y le das el foco tanto a lo que te sirven como al trabajo de la persona. Número dos, tú y yo ya hemos trabajado. Muchas gracias por la publicación Nada, de de nada. este taller. eh, Te encargas mucho de contar con la opinión de la persona, no solamente te encargas de informarte de cuál es el enfoque de trabajo de la persona, sino que también te importa saber si lo que estás diciendo sobre su comida es correcto o no. Y muchos foodies No lo hacen. no tienen ese cuidado. Entonces, pues yo creo que aquí tu respuesta va a ser sí, pero sin embargo te pregunto, los foodies tienen mucha responsabilidad al momento
de aparecer en una cámara, o bueno, de no aparecer, pero sí de referirse a su opinión frente a un restaurante o algo que está comiendo. Yo creo que sí, hoy en día sí, porque hoy en día un video puede ser más visto que un programa en la televisión, entonces yo creo que sí hay mucha responsabilidad. Yo te agradezco tus palabras y yo lo que siento es que como si me gusta, a veces es como, es decir, la persona, es el video va bien o no va bien, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, hay muchas cosas fuera de mi alcance, pero sí quiero que la persona que ha hecho el video conmigo esté contenta y satisfecha del resultado. Entonces, aunque no tenga mucha visualización y muchos clientes, como si esto me refleja a mí, refleja a mi restaurante, me gusta. Entonces yo siempre quiero mostrárselo, siempre quiero, si hay algo incorrecto, tengo mucho cuidado de no tener errores, pero a veces sí hay pequeñas cosas, no sé, de cómo uno describe, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo a veces puedo decir que el lugar es piccolo, pequeño, pero hay algunos que no le gusta que se diga así, entonces se encuentra un compromiso, pero igual el lugar es esto, no se puede decir que es grande, entonces hay cosas que yo puedo un poco modificar, pero siempre y cuando digan la verdad. Entonces eso es muy importante. En general tuve muy buenas experiencias con la gente, muy pocas, digamos, malas. Pero lo que quería decirte es que también yo, por ejemplo, pienso que si algo es negativo, prefiero decírselo a la persona. Es decir, es mucho más constructivo que si viene la persona como después de una comida, ¿te fue todo bien? Y le digo, mira, es que pasó esto. Se lo digo a él lo dice al gerente o al dueño, lo que sea, se puede resolver el problema y yo no lo digo, no lo menciono y todos estamos felices. Si es algo pequeño, si es algo que digamos, no tiene que ver con todo. Les hago un ejemplo, alguien me hace una panna cotta y me dice, esta panna cotta súper buena, estilo italiano, y yo la como y digo, no, la verdad no es solo que no me guste, yo creo que no tenga lo que tiene que tener una panna cotta. Entonces, la verdad, entonces lo hablamos y le hago entender, si quieres mejora la panna cotta, y yo no la menciono. Eso me parece la cosa más constructiva. La última cosa que quiero decir, sí, en general yo no quiero decir cosas negativas, cosas controversiales. Creo que lo que estábamos hablando antes ya es un espacio muy tóxico. Las redes sociales son un espacio en general, desafortunadamente, y subrayo desafortunadamente, un espacio muy tóxico. Y yo intento que las mías sean algo positivo, y entonces intento no hacer cosas así. Entonces no hacer cosas controversiales, cosas de crítica, cosas que puedan generar. Hubo algunos videos al comienzo que fueron así, pero ya aprendí de eso y no me interesa, la verdad. Entonces sí, hay mucha responsabilidad, yo creo. Pero no sé, yo creo que también es decir, ¿por qué nosotros seguimos un canal de YouTube o una página? Porque nos gusta el tipo de persona. Y entonces yo creo que según el tipo de video, la gente entiende el tipo de persona. Aunque yo no me muestre, la gente más o menos dice, un restaurante que dice, quisiera hacer un video con Roberto, es porque perciben algo que le gusta. Probablemente que sea bastante objetivo, informal, como dijiste tú. Yo no te digo eso es el mejor, yo no te digo... Yo a veces sí digo, claro, eso top, eso me gusta, eso cuando algo es sobresaliente, sí. Pues lo digo, pero en general, esta es la comida, ¿te antojas? Ven a comerla. Si te antojas, si no te antojas, nada. No te antojas nada. Entonces es esto. Yo creo que con lo que también Karen puede tener la misma opinión que tengo yo con respecto a ti, es que también eres una persona muy tranquila y no eres nada purista. Entonces, si eres una persona muy, muy relajada y se ha notado a lo largo de toda esta conversación, tú en general no le pones problema a nada, no dices es que hay que seguir la tradición ni nada de eso. Y eso también se refleja mucho en tus videos. Que sí, obviamente sí asistes a un lugar de cocina italiana o con estilo italiano, como te gusta a ti mencionarlo, como hay lugares que se llaman como cocina francesa, cocina española, pero pues al final están inspirados no son una cocina netamente
de esa nacionalidad, eres una persona que definitivamente se da la oportunidad de probar todas las cosas, excepto el arroz con leche. No, pero lo probé. No te entiendo, tampoco me gusta. Solo me gusta el de mi mamá. Entonces sí me parece de verdad un trabajo valioso. Yo como cocinera realmente eres el primer foodie con el que he hecho contacto como en 7 años de trabajo. Y con el que las cosas salieron bien. Entonces sí, o sea, justamente me pareció chévere poderte dar el espacio también de invitarte, porque siento que eres un ejemplo de lo que un foodie debería ser. Pienso que un foodie debería recomendar cosas desde el punto de vista en el que un foodie, en el que yo, por ejemplo, si bien no me animo a hacer videos sobre lugares, es porque me parece que hay una responsabilidad demasiado grande en recomendar algo. Y puede que a mí me vaya excelente y tú vayas después y te vaya súper mal. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? A mí por recomendarte el lugar, ¿verdad? Claro. Entonces, sin embargo, me parece que tú lo haces desde el lugar en el que a mí, por ejemplo, incluso la misma Karen o varios amigos o familiares a mí me dicen, Paula, quiero ir a comer a tal lado, ¿tú qué lugar me recomiendas? Y yo como persona que soy tu amiga, tu Claro. familiar, un proveedor de pasta cercano de confianza o algo así, desde ese lugar te lo recomiendo. No te lo estoy recomendando como la persona que quiere decirte bueno, cuál es el lugar más top, no te lo estoy diciendo desde la persona que está haciendo el negocio con un lugar para ver si por ahí me gano una propina por mencionar el lugar ni nada, sino que es el lugar del foodie, porque también lo hablaba en el episodio que no salió con Adrián, espero grabarlo pronto. También lo hablaba con él y al final decía como es que ese es el lugar desde donde uno debería recomendar las cosas, desde un lugar genuino donde dice a mí genuinamente me gustó este lugar y vale la pena visitarlo, y no desde ese ejercicio del ego de decir me quiero volver famoso por recomendar cosas. Sí, y yo no soy un crítico culinario, es decir, como dices tú, yo lo hago como si fuera una persona normal que te dice, mira, ese es un buen lugar para comer esos tipos de cosas. Y al final también lo que opino es, no quiero terminar porque sé que muchas de las cosas que se hablan en el podcast es de agarrar conciencia alrededor de lo que uno consume y de lo que uno come, pero pues tampoco busco que el comer se convierta en un ejercicio de conciencia, ir a un confesionario y decir de dónde salió. No, pues sí, pero que si uno se empiece a preguntar ese tipo de cosas de, bueno, y aquí sí le pagarán bien a las personas, aquí sí las tratarán bien, aquí sí pensarán en todas estas cosas. Sin embargo, también a los foodies siento que se les exige mucho desde el lugar en el que tú dices como, pero es que tú no estudiaste gastronomía, entonces tú ¿por qué hablas del trabajo de otra persona? Y ahí es donde yo saco la opinión de es que ni siquiera uno teniendo una carrera de gastronomía o uno teniendo un técnico en cocina lo vas a ver todo en la industria gastronómica. Y eso no te da el derecho igual tampoco a hablar tan libremente del trabajo de otra persona. Entonces nadie te está exigiendo a ti que sepas. Pero pues también Internet está ahí y más allá de que Internet está ahí, la persona que te está atendiendo está ahí. Si tú no sabes algo, pregúntale. Para que des una información correcta y ahí es donde yo siento que está la responsabilidad de alguien que recomienda un lugar de comida. Yo sé que tú no eres foodie. Karen aquí también quedó como el mismo meme de Stranger Things, como... pero en cuanto a la comida italiana, ¿tú qué opinas aquí? ¿Cómo lo has visto en comparación de cómo lo viviste en Italia y cómo lo ves acá? Igual Roberto ya lo mencionaba, en estos últimos años efectivamente Bogotá se ha convertido en una cosmopolita de la gastronomía muy importante y casi que se ha vuelto innecesario ir a otro país porque alguien ya viajó o alguien originario del país que sea ya vino acá y abrió su chuzo. Claro. Entonces, pero igual sí quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia visitando lugares de comida italiana, ¿te han recordado cosas que viviste en Italia? ¿Cómo has visto o cómo has vivido eso acá como consumidor? Sí, sí tengo mis tops.
tengo cierto, o sea, a cada lugar le tengo un plato, como tengo un lugar para los ñoquis, porque los hacen de una manera que me recuerda cómo me los hacía yo cuando ya mi cocina tomó forma en algún punto. Tengo lugares para la pizza, tengo lugares para todo y eso me gusta, pero sí debo admitir que hay una cosa que no me gusta tanto y es difícil que cambie realmente, porque es una... Me encanta el ruido de ambientación. Me encanta vivir en Bogotá. Sí. Y es que siento que todos estos lugares están concentrados en zonas demasiado específicas y que no son accesibles y que es muy difícil encontrar una comida italiana económica y fácil. Los ñoquis, yo me acuerdo que era el plato más barato que hacíamos, que cocinábamos allá, porque una bolsa en esa época costaba €1.50, €2 por mucho, y hacíamos las cosas. Ese plato no costaba más de €5, se los puedo asegurar. Y aquí es difícil encontrar unos ñoquis en menos de 28.000, 30.000, 40.000, más el servicio, más la bebida, más. Entonces sí siento que a nivel como de Me de sentí hacer... regañada. No. No, Yo obviamente... como los ofreceré más baratos No, a la no. próxima. Obviamente el proceso artesanal que hay detrás es diferente, ¿no? Pero sí siento que es difícil que, o sea, si yo estoy así como un domingo en mi casa, como, quiero comida italiana, no. O sea, tengo que prepararme, salir, agarrar el carro, ir hasta el lugar, desplazarme en lugar, pedir la moto que se demoraba mucho tiempo en llegar porque es muy lejos, entonces... no está a la mano, ¿sí? No es algo que esté tan sencillo que digamos ese sería como mi punto de todavía nos falta un poco, aparte que también siento que esto sí, pues no sé si es crítica, pero un poco de mi opinión personal, siento que también lugares como Storia de Amore, pues a mí no me disgusta Storia de Amore, hay cosas de allá que me gustan, tengo un plato allá que me gusta, pero siento que también han hecho como que sea es algo más muy costoso, refinado. más sí, o sea, como el día que vas a Storia de Amore es porque estás celebrando el aniversario de tus 30 años de casado, y entonces ya hace el candado, y entonces la foto con el carrito, y entonces, ¡fum! Y se hace una cosa demasiado especial, y yo solamente quiero un plato de ñoquis, que me recuerdan más bien la casa, no me recuerdan tanto una ocasión súper, hiper, mega especial, sino que me gustaría sentir un poquito más esa cuestión caserita de la trattoria, bueno, como de estos espacios así más tranquilos, ¿sí? Menos fancies, menos instagrameables. Y por eso te la pasas acá. Y por eso me la paso aquí, literal. Por eso solo como pasta acá, porque es como nuestro mamado de, ¿sí? Pero pues siento que la oferta es buena realmente. También siento el cambio, apenas yo llegué acá era difícil encontrar algunas cosas, ahorita pues, no sé, un spritz es fácil de encontrar, pero también es costoso. Mi crítica es que viene lleno de hielo. Hasta hace poco logré un lugar donde me sirvieron más spritz que hielo y dije, wow, existen. Pero sí siento que... De los platos igual más comunes, ¿no? Porque Claro. aún no hay, digamos, algo muy regional, muy No. de los platos más comunes. Sí, no, total, nada, no. Así como que yo sienta realmente cosas tradicionales, muy poco, muy poco. Últimamente le estoy dando la oportunidad a las gelaterías, a ver cómo... Estoy entrando en el mundo de las gelaterías. A ver qué tal va el asunto. Pero lo mismo, todas están en Chapinero, el norte, en la 93, en no sé qué. Entonces, sí se me hace que se centraliza mucho el asunto y no es sencillo. Esa sería como mi opinión. ¿Puedo decir algo, Paula? Sí. Sí. No. No, ¿Qué fue eso? El top. Así son los europeos. no, es que es verdad, como se asume casi siempre que la comida italiana tiene que, como es algo de alto nivel, muy refinado, cuando no siempre es así en Italia, pero eso pasa mucho en el extranjero. Hay otra cosa, yo creo que lo que pasa es que cuando a veces hay algunos tipos de ingredientes, sí los precios tienen que ser altos. Es decir, Claro. las cuentas no te dan, ¿no? Ustedes lo saben, eso es lo que pasa. Yo lo que pienso es, como siempre, hay lugares donde tú pagas mucho, pero dices, uy, comí muy bien. Y esos son productos importados y todo, entonces, claro que no todos entienden eso, como decíamos antes, muchas personas hoy en día en todo el mundo miran el precio, solo el precio menos y todo. Y no todos, digamos, juegan este campeonato del precio. Hay muchas personas también que quieren solo un target de persona.
Entonces, aunque el plato o el cóctel no te cueste tanto, yo quiero solo una persona que lo pague 35.000. 35.000, 40.000, 60.000, pero ¿en qué momento? ¿Dónde tan barato? O sea, sí, pero Todo, dime en dónde. Voy a ir allá. Entonces hay muchos tipos de cosas así que entiendo, pero a mí también me gustaría eso, me gustaría que hubiera lugares más informales, así. El problema es que yo pienso también por otro lado, ¿será que si alguien pone en una zona, es decir, imagínate una persona me contacta a mí, dice Roberto, me gustaría invitarte a mi restaurante, estoy en tal zona, y ya yo pienso en tal zona, qué raro, un restaurante italiano, yo tengo un restaurante en esa zona y miro los precios y son muy bajos y pienso, pues ¿será que es comida auténtica italiana? ¿Y será que lo pienso solo yo o lo piensan todo? ¿No? Entonces, lo que quiero decir es, también personas como tú, que han estado en Italia, que dicen, claro, tengo siempre que desplazarme, ir a Chapinero Alto, Parque 93, Andino, pero, por ejemplo, ¿confiarías 100% si ves como precios muy bajos en una zona muy particular en Bogotá? O dirías, no lo sé, la verdad. pues la ¿Te lo pensarías? democratización de la gastronomía, no sé. Es que yo siento que últimamente como que se está haciendo más general y está siendo ya más cultural también que las personas de diferentes zonas, porque lo vivo también en mi barrio, que no es un barrio súper refinado, pagan por buena comida. ¿Sí? Me pasó, visito a mi familia en una zona que Usme pues es un lugar debajo, pues entre comillas, sí. Y me invita, era una casa de barrio, y entramos a un restaurante precioso, una comida 20 de 10, lleno de gente, con sus costumbres muy particulares, porque llevaron mariachis a una mamá, no sé qué, porque era pues el Día de la Madre, pues fue hace un año incluso. Y entonces yo empecé a pensar como uno siempre tiene el estereotipo de que la gente de estos espacios, no sé, de estas localidades, Bosa, Kennedy, Usme, van a tender a lo poco, a lo barato, a lo rápido, a la plaza de mercado, y no, realmente no. Hay personas que realmente, no sé, pues se toman su tiempo de decir, pues esta es una ocasión y se paga por una buena comida, con buenos ingredientes, buenas cosas, en el lugar que tú menos te lo esperas. Entonces yo siento que también, siento que una de las cosas que a Bogotá en particular la caracteriza, pues esa es la estratificación de la vida, ¿sí? Siempre dividimos todos por zonas. Ah, eso queda en tal lado, chulito verde. Queda en tal lado, no, X, allá no, ¿sí? Entonces, y no nos pasa solamente a nosotros, ¿no? Allá en Italia yo lo veo más como centro-periferia, siempre es Claro. esta dicotomía de lo que está en el centro bien, lo que está en la periferia, peligroso. Aquí es como 2 o 3 zonas y el resto, peligro, pero sí siento que podríamos empezar, o bueno, es una opinión muy personal, a darnos cuenta realmente de que estas dinámicas se están cambiando, de que se están modificando y de que la gente sí le está dando como importancia y relevancia a los productos, a que vaya a comer y no me sienta mal, que eso lo hemos hablado también con Paula. Con la carbonara. Con muchas justamente. cosas, sí, como de me gusta este lugar porque la comida no me pateó y le damos como la relevancia que tiene que tener. Entonces, sí siento que se podría. Yo lo veo posible, en mi mundo utópico lo veo posible. No, y yo también como persona que trabaja en cocina y pues que tiene este espacio, definitivamente mudarme a este lugar es un nuevo set, por si no se dieron cuenta. O sea, obviamente fue porque aquí tal vez la gente, por lo que el lugar es más bonito, es más amplio, que la luz, que el instagramable, que que el show. Definitivamente eso formó parte de tomar la decisión de mudarnos acá. Sin embargo, cuando yo atendía antes en Bosque Popular, igual la gente iba allá y es un lugar bastante central, no es muy gomelo, no es muy in, pero después tú revisas los precios y yo ofrezco comida de muy buena calidad y a comparación a lugares como Storia d'Amore o otras marcas de restaurante que no quiero mencionar a nadie más acá, me pica la garganta, pero no quiero mencionar a nadie más acá, son precios justos. Y yo siempre abogo por eso, porque la gente venga acá y diga, si yo vengo acá y al final siempre les digo, no, yo sé que no les puedo atender en todos los lugares, no los van a atender de manera personalizada,
pero como mínimo salgan tan contentos como salieron de acá, o sea, no salgan contentos porque el lugar, que porque la foto, que no, o sea, por la comida, porque es que si yo voy a un restaurante voy a comer y a comer algo rico y a salir contento de ahí, tal vez sí a compartir un momento con la gente con la que voy, o si voy solo, pues bueno, a darme un momento a mí. Pero de resto, pues sí, y esas cosas se pueden lograr tanto al norte al sur, como al sur de Bogotá. Y es más fácil que alguien del sur viaje al norte a consumir algo que alguien del norte viaje al sur. Claro. Y no precisamente porque sea de buena calidad, porque la comida del sur es deliciosa, las lechonerías del sur, Dios mío. Pero y hay muchas opciones gastronómicas en Kennedy, en Restrepo, que son muy buenas, pero alguien del norte no va a ir, pues es por un sesgo. Sí. Sesgo el cual es muy estúpido, perdón, pero es un sesgo tonto. Entonces, definitivamente sí es algo un poco utópico, pero incluso yo como persona que lo trabajo en la industria gastronómica pienso, 1, si es posible, 2, ya estamos dando primeros pasos a eso. Mi productor ya me está diciendo que ya se acabó el tiempo, ya lo hizo 3 veces así. Ya. Les agradezco muchísimo por venir acá. Me parece que fue un episodio, pensaba que iba a ser un poco más relajado y no lo fue. Pero me pareció muy interesante. De nuevo, muchas gracias Roberto, muchísimas gracias Karen. Muchas gracias a ustedes por ver. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten, por favor, porque esas cosas son importantes. Si nos escuchan en Spotify, por favor, califiquen las 5 estrellitas, por favor. Y nos vemos en otros episodios más adelante. También, por favor, tengo un taller de pasta artesanal que se llama El Nido Pasta. Ellos dos ya han venido a comer, les gusta muchísimo venir acá. Entonces ellos se los recomiendo también. Y pues nada, muchísimas gracias por venir y esto fue La Sobremesa. Gracias. Chao.